Hola, bienvenidos a Entrevista con. Hoy tenemos como invitada a una enfermera muy polifacética. Acaba de llegar de Bruselas, donde ha estado trabajando unos años en el Instituto Jules Bordet, un centro oncológico, y si bien la labor asistencial de la enfermería, como bien sabemos y recalcamos en Canal Enfermero, es fundamental, también lo es el soporte espiritual y anímico para con los pacientes, la fuerza de las palabras que bien conoce nuestra invitada, algo que se puede canalizar, por ejemplo, a través de la literatura. Es una enfermera joven, pero con una dilatada trayectoria a sus espaldas. Alicia Chamorro, bienvenida a Canal Enfermero. Muchas gracias, David. Bueno, hemos comentado que eres una enfermera con muchas inquietudes, además de la labor puramente asistencial, y, por ejemplo, tu trabajo de fin de grado, cuando acabaste tus estudios universitarios, se titulaba El valor terapéutico de los cuentos infantiles. Cuéntanos más acerca de tu tesis. Bueno, supongo que el amor a la literatura es algo vocacional. Cuando eres pequeño, la literatura te gusta y te apasiona o te llama menos la atención. Supongo que el que me llame Alicia, aunque esto sea una anécdota personal, ha condicionado mucho ese amor a la literatura, porque cada cumpleaños a alguien se le ocurría regalarme una edición de Alicia en el País de las Maravillas. Y es un libro con metáforas muy visuales, con muchos juegos de palabras y que, bueno, cada libro diferente que me llegaba, distintos dibujos, distintos formatos, pero todos los leía. Y nunca dejaba de sorprenderme esa historia. Y esa historia me llevaba a otra y me gustaba muchísimo leer. Y podía pasar horas y horas leyendo historias, las bibliotecas siempre me han fascinado, veo libros y bueno, no quiero mirar a otro lado. Y me daba cuenta de que algo misterioso, algo fascinante tiene la literatura que es capaz de atraernos tanto. Pero no solo podemos hablar de ti como una aficionada a la literatura, Sí. sino que canalizaste, una vez, además de estudiar enfermería, canalizaste tus estudios universitarios también hacia la literatura. Sí, estudié teoría de la literatura y literaturas comparadas, una licenciatura, y después hice un curso especialista universitario en trabajo comunitario y terapias narrativas, ¿no? Porque bueno, el uso de la palabra sí es cierto que hay algo intuitivo, algo de personal, pero también hay que entrenarlo, como es sobre todo en un caso como este, que es el llevar la literatura a la enfermedad, al hospital, a las situaciones de gravedad, ¿no? Así es, porque luego ya cogiste la pluma, bueno, en este caso el ordenador, incluso los pinceles, Sí. con algo que vamos a comentar ahora, y tu vocación se canalizó hacia una serie de videocuentos relacionados con la enfermedad y con los niños. Uno de ellos se llama Elena y su melena, y vamos a ver un fragmento para que los espectadores puedan hacerse la idea de un poco a qué te has dedicado este tiempo. Vamos a verlo. Y volvió violento el viento con su hedor, azufre y ciénaga. Era el momento esperado. ¡Valiente! Ahora la bruja anda cerca. Melena llegó a la plaza, el pelo escondido en seda. La pócima mágica sía. Adelante. Os voy a salvar, promesa. Aquí estoy. Mírame, bruja, tu maldición incompleta. La bruja roja de ira. ¿Quién eres? Dijo con voz rota y seca. Melena, aún con el miedo, fue cara a cara directa. Todas las aves miraban de cerca. Nunca está sola una reina. Bueno, pues Elena y su melena, cuéntanos, ¿cómo se te ocurre contar esta historia? ¿Cuál es el proceso técnico y narrativo para que esto vea la luz? Bueno, pues en principio la idea de escribir estos cuentos es, el objetivo es que hablemos con los niños, que los niños hablen, eso también es muy importante, porque se da un caso paradójico, que se da a conocer como la conspiración del silencio, que es, nadie quiere preocupar a nadie, dice, y al final nadie cuenta nada. Y los enfermeros precisamente somos testigos de esa búsqueda de confort, ¿no? Viene el padre por un lado, la madre por otro, el niño por otro, porque él quiere hablar de cosas, pero no
se atreve a preguntárselo a sus padres porque ellos lo perciben todo, ¿no? Esto de que los niños son niños y no se enteran, eso no es cierto, son muy perceptivos y no quieren preocupar a sus familiares. Porque es que el dolor de los allegados es una carga muy difícil, ¿no? Especialmente cuando viene a través de la enfermedad. Yo siempre digo qué falta hace decirlo si de la enfermedad de un niño no tiene la culpa nadie, pero los niños, no importa de qué edad tengan, se sienten culpables. Eso ya son, bueno, podríamos hablar muchísimo sobre esto, pero hay muchos sentimientos de culpa detrás. Y entonces estos vídeos, al fin y al cabo, estos cuentos están hechos para que los niños hablen, utilizando un truco, el de la metáfora indirecta, y es porque es más fácil hablar de otro que de uno mismo. Pero con la facilidad que tienen los niños, con la facilidad que podemos llegar a tener de embaucarlos en conversaciones, al final van a acabar hablando de ellos mismos, de lo que ellos sienten, si es que se sienten cómodos hablando de ello. Por eso al final de los videocuentos hay una guía de lectura con una serie de preguntas que puedan ayudar a los padres, al personal sanitario, a los allegados a encauzar esas conversaciones. Entonces esta realmente es la finalidad principal de estos cuentos, el hacer que los niños hablen. Porque lo estás comentando, es muy importante en un entorno hospitalario cuando alguien se enfrenta a la enfermedad, sea grave, leve, y sea suya o de los seres queridos, es muy importante la comunicación, y los profesionales sanitarios, concretamente la enfermería, están muy cerca, muy en contacto, muchas horas a pie de cama con el paciente, y quizá es mucho más importante de lo que pensamos a priori lo que le diga y cómo se lo diga. Eso ¿Crees es muy importante. que la comunicación es algo secundario y que habría que darle más protagonismo dentro, por ejemplo, mismamente en el estudio del grado de enfermería, que fuese una asignatura obligatoria para las enfermeras? La comunicación es importantísima, porque de hecho es nuestra herramienta de interacción, al fin y al cabo, ¿no? Nosotros podemos estar realizando técnicas, curas, procedimientos, pero nuestro contacto con el paciente es comunicativo. Es más, como especialista en la comunicación sabes que es imposible no comunicar. Todo comunica. Todo comunica, exactamente. Y hay una gran carencia en los planes de estudios y formativos, y es que no nos enseñan a comunicar bien. Ahí, bueno, está el mito de que con la experiencia uno aprende, y eso no es en realidad del todo cierto. Hay una serie de cosas que se deben aprender para hacerlo bien, o al menos para ser consciente de ello. Sí. Y bueno, me gustaría comentar respecto a la comunicación utilizando la guía del cuento que acabamos de escuchar, porque por supuesto todo el cuento tiene mensajes, hay mensajes a lo largo de todo el cuento. En este pequeño fragmento me gustaría hablar, por ejemplo, del derecho a tener miedo. Entonces llega un momento que dice: Melena, aún con el miedo, fue cara a cara directa con la bruja. Y es que cometemos el error de muchas veces decir, si no hay que tener miedo, ¿cómo no vamos a tener miedo? Es normal tener miedo. Es natural tener miedo. Si es que además, cuando sobre todo hablamos de la enfermedad, de situaciones graves, de incluso de estar en peligro de muerte y de no superar un diagnóstico, eso asusta y asusta mucho. Entonces, claro, decirle a un niño no puede tener miedo cuando lo tiene, cuando se tiene que meter dentro de máquinas futuristas que suenan, cuando está rodeado de extraños, cuando no puede volver a casa, cuando no puede volver al cole, ¿no? Entonces es normal que el niño tenga miedo, tenemos que validar esas emociones. ¿Cuál es nuestra labor? Dar herramientas para poderse enfrentar a ese miedo. Por eso llega un momento que todos los pajaritos dicen, pero nunca está sola una reina, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? Que cuando un niño tiene cáncer, por ejemplo, ojalá la madre, el padre, los hermanos darían su vida por someterse ellos a esos tratamientos de quimioterapia en su lugar, por ir a la sala de operaciones en su lugar, pero no podemos. El niño que tiene cáncer es él el que se tiene que enfrentar a ponerse un gotero, es él el que se tiene que operar, nadie se puede operar por él, evidentemente. Por eso Elena dijo, aún con el miedo fue cara a cara directa y le dice, aquí estoy, mírame, bruja, ¿no? Dice, soy yo la que me tengo que confrontar a ti. Este cuento, esta historia, también ayuda al afrontamiento hacia aquello que da miedo. Pero nunca está sola una reina. Ahí están todos los pajaritos alrededor, mirándola de cerca. Los pajaritos serían, bueno, el equivalente al personal sanitario, a la familia, a los amigos. Porque es cierto que es el niño el que se tiene que enfrentar, pero sobre todo lo que hay que dejar muy claro es que nunca va a estar solo, que siempre vamos a estar ahí, con miedo o sin miedo. Uh-huh. Sí.
Y no es solo, además de Elena y su melena, tienes otros cuentos. Por ejemplo, en Blas y las pastillas mágicas hablas de la importancia de hablar también con los niños sometidos a tratamientos muy duros. Estos cuentos, además, que no lo hemos comentado antes, se pueden ver por YouTube, se pueden descargar en las principales plataformas, tanto para móviles como para tableta, de manera que lleguen a cuantas más personas mejor y les sean de utilidad. Vamos a ver un pequeño fragmento de Blas y las pastillas mágicas. Adelante. Dicen que lo que nos pasa a los niños del hospital es que volvemos a comportarnos como niños más pequeños para llamar la atención. Lo de llamar la atención es cierto, pero lo de volver a hacer como si tuviéramos 5 años, no. Porque yo nunca había hecho algo así, y porque además sabía lo que hacía. Tengo 10 años y meo por todas partes sabiendo perfectamente que es una guarrería. Y eso es lo que al final te hace sentir mal, que haces daño a propósito. Pero la cosa que más me cansaba en el mundo entero era saber que tenía cáncer, y que estaba obligado a tomarme todas esas pastillas, y que ya debía llevar allí encerrado como 100 días por lo menos, y las pastillas no habían hecho nada de nada para curarme. Lo único de lo que no estaba harto era de la cámara de fotos que me regaló papá. Era una cámara de esas que cuando aprietas el botón te sale la foto directamente. No me cansaba de ver cómo de una forma tan mágica pasaban a mi mano las arañas minúsculas del techo del baño, los zuecos rosas de las enfermeras o las gotas de lluvia que resbalaban por las ventanas cuando llovía. «Ya no me tomo más pastillas», grité un día con rabia al médico, al bajito con gafas, y me enrollé en la cama como un erizo. Me acordaba de cuando iba al colegio con mis amigos y era un niño como los demás, y jugaba al fútbol y podía volver todo el camino de vuelta a casa corriendo y solo estaba cansado por la noche cuando ya era muy tarde. Bueno, pues Blas y las pastillas mágicas también está lleno de mensajes. Blas es una historia, la historia de Blas es una historia más realista. De hecho, empieza diciendo en un hospital muy cercano al que te conoces, ahí estaba yo, Blas, harto de todo, ¿no? Elena es un cuento más metafórico, más en un mundo fantástico. Blas es un niño que está en el hospital y tiene cáncer. Y dice que tiene cáncer, como acabamos de escuchar, dice, lo que más me cansaba en el mundo entero era saber que tenía cáncer y que ya debía llevar ahí encerrado más de 100 días por lo menos. Y esto está escrito así por una razón. Primero, para no hacer tabú de la palabra cáncer, porque la palabra cáncer, cuando un niño tiene cáncer, hay que utilizarla. Porque si hacemos como que no pasa nada, como comentábamos antes en cuanto a la conspiración del silencio, claro, el niño se despista, el niño sabe que algo está pasando, que algo además muy grave está pasando. Pero si no somos honestos y no hablamos con él, con los términos en los que hay que hablar, con honestidad, claro, el niño se retrae en sí mismo y lo único que le queda es imaginar. Dice, y nunca subestimemos la capacidad de imaginar de un niño, porque lo que él pueda imaginar, pese a que la situación pueda ser terrible, puede ser incluso más angustiosa, puede ser peor. Es más, está demostrado que los niños bien informados, por supuesto, siempre según su nivel de madurez, según su nivel cognitivo y todo esto, está demostrado que los niños colaboran más y además participan en su autocuidado. Es muy importante que un niño aprenda, cuando es un niño, por ejemplo, con un cáncer y debido al tratamiento está inmunodeprimido o con cualquier otras enfermedades, es muy importante que si él en un momento que puede ir al cole y siente que le está subiendo la fiebre, que nos avise. Es muy importante que el niño tenga conciencia de lo importantísimo que es que se lave siempre bien las manos y los dientes, que no puede hacerlo, bueno, como antes, que si lo hacía y no pasa nada, no, ahora lo tiene que hacer siempre. Y entonces tenemos que conseguir que él colabore en su autocuidado. Y la única manera de hacerlo es que él sea consciente, primero, de lo que está pasando y segundo, sobre todo, de que puede confiar en nosotros, de que puede preguntarnos todo lo que quiera, porque siempre vamos a estar ahí dispuestos a contestarle con honradez. También se dice hasta dónde contar, ¿no? También, porque hay situaciones muy duras. ¿Hasta dónde contar? Bueno, pues la realidad es que cuando es una persona entrenada, informada, la que se encarga de hablar con el niño, es el niño el que marca el ritmo de lo que quiere saber y de hasta dónde quiere saber. Entonces... Pero, por ejemplo, es un tema muy duro. Sí. Imaginemos que un niño te pregunta, ¿me voy a morir? O sea, ¿cómo se responde a eso? Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta que si el niño pregunta, ¿me voy a morir?, es porque es consciente
de la posibilidad de su propia muerte. Entonces, yo no conozco la respuesta, porque hay tantas respuestas, quizás como niños puedan hacer esa pregunta, pero lo que sí está claro es que no podemos evitar esa pregunta. No podemos decirle los niños no se mueren, por ejemplo, porque los niños también se mueren. No podemos decir eso es imposible, a ti no te va a pasar, porque si lo está preguntando es porque es consciente de la posibilidad de su propia muerte. Entonces, una de las respuestas llegados a ese punto es, pues mira, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero te aseguro que estamos todo el hospital, toda tu familia y toda la gente que te quiere trabajando para que eso no pase. Pero claro, no hay respuestas estándar, ¿no? No. Sí. Y precisamente siguiendo esta misma línea, te estás especializando un poco, estás formándote para trabajar en una unidad tan dura que se viven esas historias que no pueden tener final feliz, como son los cuidados paliativos pediátricos. ¿Es así a donde quieres encaminar tu carrera? Sí, ahora mismo estoy formándome en ello. Encaminar la carrera, bueno, en realidad yo quiero investigar. Esa es mi vocación. Y investigar, si puede ser, con el poder de la palabra, con la literatura, con la importancia de la buena comunicación en las situaciones de enfermedad, en los entornos hospitalarios. Ahora mismo, bueno, justo acaba de arrancar un proyecto en el que voy a escribir cuentos para los niños de cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid. También para utilizar el poder de la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de esos niños, la mayoría, son conscientes de su propia muerte, enlazando con la pregunta que me hacías, y lo saben. Entonces lo que queda es el acompañamiento. ¿Por qué? Porque signifique lo que signifique la muerte para cada niño, muchos de ellos es evidente que no tienen siquiera la madurez cognitiva para entender que la muerte es un proceso irreversible, como la entendemos los adultos. Hay niños que no pueden entenderlo como nosotros, pero aún así, aunque la muerte para ellos significa otra cosa, es algo angustioso, evidentemente, es algo desconocido. Entonces, bueno, es muy complejo el acompañamiento de los cuidados paliativos, sí. ¿Y crees que se puede, si en este trabajo de investigación que has puesto en marcha y los que vendrán después, Sí. crees que podremos obtener evidencia científica y con rigor metodológico de que a través de los cuentos podemos mejorar la calidad de vida, la calidad emocional de esos niños y de los que, oye, no tienen por qué estar terminales, quiero decir, de en general niños que pasan por procesos en un hospital? O sea, ¿crees que ese puede ser el futuro de mostrar para que a lo mejor se institucionalice el usar, igual que han cambiado y hay colegios en los hospitales y se les dan, o sea, se da un soporte sobre todo a los niños por ser ese público tan sensible? ¿Crees que puede haber al final suficiente evidencia científica como para que se normalice el uso de cuentos terapéuticos? Estoy convencida. De hecho, una de las cosas que se necesita además es investigación, especialmente en el campo de los cuidados paliativos pediátricos, se necesita mucha investigación. Muchas de las cosas que se están haciendo se hacen por intuición, pero claro, la ciencia es ciencia, necesita evidencias. Entonces el sistema se tiene que concienciar de que los cuidados paliativos son necesarios y son imprescindibles. Hay un dato terrible, pero no por ser terrible no vamos a esconderlo, al contrario, quizás ahora estamos en unos días en los que hay que ponerlo en evidencia. Más de 3.000 niños mueren al año en España y muchos más de la mitad de esos 3.000 niños que fallecen a causa de enfermedad van a necesitar cuidados paliativos pediátricos especializados, porque además bueno, pues son multipatologías con síntomas resistentes muy complejos. Eso por un lado. Por otro, los niños siguen siendo niños hasta el último segundo de su vida y tienen derecho a la fantasía, tienen derecho a soñar, tienen derecho a la comunicación. Y además hay otro punto muy importante con respecto al valor de los cuentos terapéuticos, que no tiene valor el cuento en sí, tiene valor el hecho de contar el cuento. El hecho de que papá, mamá, mi hermano, mi amigo están aquí, a mi lado, mirándome a mí e invirtiendo este tiempo contándome este cuento para mí, que además es un cuento mío, como va a ser el caso de hacer cuentos para ellos según lo que les gusta, según lo que les preocupa, según lo que necesitan. O sea, cuentos totalmente personalizados. Sí.
Y bueno, has dado un cambio muy importante a tu vida, porque comentábamos al principio de la entrevista que estás recién aterrizada desde Bruselas, donde has estado trabajando unos años Sí. en un centro oncológico. ¿Podrías comentarnos un poco las diferencias que observas entre la enfermería en Bélgica frente a la práctica normal aquí en España? Bueno, las diferencias son muchas. Es un sistema sanitario con una filosofía diferente. Entonces requiere energía para una enfermera española, no solo por mi experiencia, sino por el de todas las compañeras que estamos allí. Requiere energía y, bueno, y cambiar un poco los esquemas. En Bélgica no hay auxiliares profesionalizadas. Los celadores también tienen menos funciones, es decir, la enfermera asume muchísimas más funciones. Se puede dar el caso, por ejemplo, en el que la planta de cirugía, como la que yo trabajaba, podamos estar 2 enfermeras para llevar la planta, pero 2 enfermeras para llevar la planta, surja lo que surja y pase lo que pase. Eso quiere decir que todo lo que haya que hacer recae en las 2 enfermeras que estamos allí, tanto cuidados básicos como cuidados especializados, como ayuda logística, porque hace falta un material y no lo tenemos. Entonces, bueno, requiere una adaptación, una comprensión diferente. Y yo he abierto el debate con los compañeros de allí, hacía ver que bueno, hay otros sistemas, otras maneras de hacer las cosas, tiene resultados diferentes. Bueno, a lo mejor estudian el sistema español y demandan más personal, más profesionales de enfermería, porque me parece increíble, 2 personas para llevar todo un servicio, es algo que aquí sorprendería bastante. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Alicia Chamorro tiene también un blog en Bitácora Enfermera que invitamos a todos a leer y su propia página web, elcuentacontigo.es, que lo vamos a ver ahora rotulado debajo. Muchas gracias por contarnos tu historia, por abrirnos los ojos sobre el poder de la palabra, de las historias, esa sensibilidad especial que te caracteriza, sobre todo con el caso de los niños. Y a todos los demás os esperamos muy pronto en una nueva edición del programa Entrevista con, aquí en Canal Enfermero. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.